Mi nombre es Huáscar Tejeda, soy presidente ejecutivo de Pentrace Cybersecurity, tengo casi 30 años de experiencia en tecnología. En mis inicios fue principalmente desarrollo de software, no había muchas opciones, era C, ensamblador, Basic. Cuando mi hermano mayor estudiaba en la universidad, pude jugar un poco con Pascal también, a pesar de que no era mi favorito. Pero desde los inicios realmente no habían títulos, era más ingeniería en sistemas lo que se estudiaba y no habían labels de hacker y cosas así, sino simplemente programación y tener pasión y curiosidad para seguir explorando el mundo de la tecnología. Trabajé muchos años en telecomunicaciones para empresas como DirecTV, fui director de banda ancha para toda América Latina de DirecTV AT&T y en todos mis trabajos, a pesar de que trabajé en empresas como desarrollador profesional, siempre tuve a mi cargo los departamentos de ciberseguridad, a pesar de que no era algo que yo buscaba, y voy a explicar un poco de por qué. Siempre se veía la pasión que yo tenía por el tema y la, digamos, capacidad de identificar errores que permitían oportunidades de explotación a adversarios maliciosos y cómo evitar eso en cada una de las empresas. Soy instructor de SANS Institute, soy coautor del curso más avanzado de SANS, que es SEC 760, Desarrollo de Exploits Avanzados. En este curso se ven muchas cosas avanzadas como debugging de kernel, tanto de, bueno, especialmente Windows, Ring Zero Debugging, patch diffing, cada vez que Microsoft tira un parche, cómo tú puedes hacer un diff para identificar qué cosa fue lo que parchó y qué cosas reportó. Como que parchó alguna cosa. Anteriormente ocurría mucho más que Microsoft decía, mira, este es un parche de un printer, para no decir que tal vez un servicio crítico de ellos estaba vulnerable. Y bueno, a través de eso uno podía identificar si hablaban la verdad. Ahora es menos probable que eso pase, pero por lo menos uno consigue one day exploits. Si tú consigues ver qué fue lo que Microsoft parchó y no hay ninguna documentación online, tú puedes saber cómo hacer un trigger que pueda digamos que resultar en una ejecución remota, por ejemplo, o escalamiento de privilegio. Soy también coautor del libro Great Hat Hacking, sexta edición. Es el libro más vendido por la universidad en Estados Unidos. Todo lo que toca Linux, exploitation, desde lo más básico hasta explotación de kernel, de módulos de kernel, de drivers, digamos que lo planteo en este libro, perdón. Y desde lo más básico, o sea, básicamente es, digamos que el primer capítulo de explotación básica de Linux lo que trata es de un programa vulnerable sin ningún tipo de mitigación como ocurría en los 80s, y a medida que pasa el tiempo, como las mitigaciones de exploits se van apareciendo, cómo nosotros vamos evadiendo cada una de esas mitigaciones de exploits hasta conseguir lo que tenemos hasta el día de hoy. También el libro The Security Path fue un libro que recientemente fue publicado. Tuve el honor de participar en este libro. Ellos seleccionaron 70 personas para entrevistarlas, que para ellos son líderes de la industria y personas con una trayectoria probada en ciberseguridad. Y ellos lo que hicieron fue como tipo de entrevista. Y del consenso, de lo que todo el mundo iba contestando, ellos crearon un tipo de plan de carrera para las personas que están iniciando en el mundo de ciberseguridad, más o menos por dónde ir, y para las personas que quieren hacer la transición de lo técnico a lo gerencial o viceversa. Ese libro trata de ayudar en ese sentido. Para esta charla nosotros vamos a tratar múltiples temas que realmente trabajamos en el día a día y que es nuestra experiencia también, pero como ustedes están iniciando su carrera, nosotros consideramos que iba a ser muy beneficioso poder hablar con ustedes de cuáles fueron nuestros inicios, cómo nosotros empezamos en tecnología, cómo iniciamos en el mundo de la ciberseguridad cuando todavía ni siquiera había internet en el país. Y hablando un poco de historia, no sé si han escuchado del Morris Worm, el gusano de Morris, en el año 88. Todavía yo no tenía el teclado en la mano, tenía solamente 7 años, quizás tenía un skateboard, una pelota de basquetbol en esa época. Pero el Morris Worm es un caso muy interesante porque fue un experimento académico que salió mal, y Robert Morris, que fue quien lo creó, fue la primera persona, por lo menos documentada, que consiguió que a través de un error en un software poder conseguir una oportunidad de ejecución remota
y inyectar código y poder ejecutar, ¿verdad? Entonces, básicamente fue un servicio llamado Finger, que todavía no entendemos por qué existe o por qué existió. Todavía se ve en algunos casos, en alguna plataforma de Unix, especialmente en bancos, que todavía suben con servicios de Finger súper anticuados. Pero él lo que dijo fue, mira, la forma como fue implementado, no, en la entrada de usuarios, ellos no están verificando la cantidad de caracteres que se pueden enviar. Como no se puede, básicamente tú desbordas el buffer. O sea, tú escribes más de lo que debería y eso causa un error. En nuestra época, cuando veíamos estos errores, como programadores, simplemente, mira, tú cometiste un error, tú abres un debugger, tú empiezas a debuguear el programa dinámicamente. Cuando es a nivel de compilación es muy fácil de tú ver el error, el compilador te ayuda, pero cuando es en runtime, si el programa es más complejo, es más difícil tú visualizar esto. Pero con el debugger tú puedes llegar. Si tú entiendes assembly, tú sabes cómo funciona el procesador, tú sabes qué son registros, segmentos, punteros, es muy fácil tú darte cuenta y tú corregir tu código. Para nosotros era simplemente eso, un error que cometió una persona, el programa dio un error y crashó, y segmentation fault. Pero Robert Morris en el 88 dijo, pero ¿cómo funciona realmente esto? Y él identificó una manera de aprovechar esto para poder copiar su programa en otros servidores, y lo único que hacía el programa era buscar servidores que estén alrededor para hacer movimiento lateral, como se llama hoy. Básicamente buscar otros servidores que tengan Finger corriendo, volver a explotar, volver a inyectar el programa y que se repita en todas las máquinas que estén. Por eso se llama worm, porque él sigue esparciéndose de manera autónoma. ¿Cuál fue el problema de él? Que él también cometió un error. El error fue que él no verificaba, antes de correr el programa, si el programa ya fue instalado. Entonces, lo que produjo esto fue un denial of service, porque entre máquinas se seguían copiando el mismo worm y seguía corriendo múltiples veces. Y en la época habían unas 60,000 máquinas conectadas a Internet. Eso fue en el 88. De esas 60,000, 10%, 6,000 máquinas, dejaron de funcionar porque fue un denial of service. Se consumió todos los recursos de la máquina y todo lo que era servidor en esa época era productivo. En esa época ya había una ley que prohibía a las personas tener acceso no autorizado a computadores. No se pensaba en hacking porque no se imaginaba nadie que había una posibilidad de ejecutar remotamente por un error en un software. Pero a él sí lo procesaron, no cayó, no fue a la cárcel, pero sí tuvo que hacer servicio comunitario porque fue un experimento fallido académico. ¿Cuál fue el problema de esto? Que todo el mundo se asustó y dijo, mira, yo no quiero volver a tocar cosas como esta porque yo puedo ir para la cárcel. Y más por la época. Lo que ocurrió con esto es que pasaron muchísimos años hasta que alguien volviera a tratar o por lo menos documentar qué fue lo que realmente ocurrió en el Morris Worm. En el caso nuestro, en 95 llegó el Internet a Dominicana y lo trajo Codetel. Nosotros ya, digo nosotros, porque Rilke y yo nos conocimos más o menos a los 13, 14 años, programando. Entonces no había mucho que hacer más que programar, para nosotros era como un juego. Y nuestra computadora tenía limitaciones, no teníamos computadoras con tanta capacidad como hoy. 2 megas de RAM sin disco duro, un monitor monocromático, y veíamos que las universidades tenían Windows 3.1 corriendo. ¿Cómo nosotros podemos programar un Windows, o sea, algo que parezca, emulado, que se parezca a Windows, dentro de las limitaciones de mi máquina? Entonces eso era lo divertido para nosotros. Nosotros estuvimos en el tiempo correcto, en el lugar correcto, porque luego de que llegó el Internet, ya nosotros empezamos a curiosear. Mi hermano mayor estudiaba en la UNFU en esa época, y ya la UNFU tenía Internet, y cada vez que íbamos, yo terminaba mi tarea rápido, me iba con él a la universidad, porque ahí hay gente que también programa y está lleno de computadores, que yo hago en mi casa, yo lo que quiero programar. Y hay Internet, bárbaro, eso es un mundo increíble. Ya habían conceptos de hacking, pero todavía no se llamaba hacking. Por ejemplo, había una rama llamada phreaking, que es el arte de hackear líneas telefónicas. Nosotros explorábamos muchas cosas con eso también. Rilke era uno de los tipos más duros en phreaking, buscando maneras de uno burlar sistemas telefónicos, solamente con el fin de curiosear, no era con fines maliciosos, era simplemente qué nos permite la tecnología y qué tan lejos podemos llegar con ella. Desde el punto de vista de programación, lo mismo ocurría cuando llegó el mouse. Oye, yo no tengo Windows, pero ¿cómo yo puedo crear un programa que pueda interfacear con el hardware? ¿Cómo yo puedo hacer un driver? Todavía desde esa época. Y entonces uno empezó a experimentar incluso con BASIC, Pick y Poke, para hablar con drivers, para hablar con hardware directamente de nuestro programa en User Space. Era súper interesante cómo podemos usar el puerto de printer
que había un puerto paralelo para imprimir, para sacar sonido por el puerto paralelo. Tú sabes, ¿cómo podemos controlar un carrito en vez de con el control desde un teclado, conectándolo al puerto serial? Entonces, eran cosas de la época y era muy divertido para nosotros. En el 1996 salió, bueno, había una revista, porque ya había internet, llamada Frag Magazine, una revista de hackers. Algo muy sorprendente es que Frag Magazine tiene toda la vida lanzando papers y ahora van a hacer un relanzamiento de Frag Magazine en DEF CON en este año. Y va a haber una edición física. Entonces, para los que piensan ir a DEF CON, eso es un hito histórico nuevamente, porque en Frag siempre se destacó por tener lo último desde el punto de vista de investigación de seguridad publicado en esta revista. Frag Magazine hubo un artículo muy particular llamado Smashing the Stack for Fun and Profit, escrito por Aleph One. Y eso fue lo que realmente hizo que nosotros engancháramos inmediatamente con ciberseguridad, porque Aleph One explicó justamente lo que ocurrió con el Morris Worm en el 88, pero es la primera guía paso a paso que habla sobre stack overflows. Entonces, de un error en un desbordamiento del stack, de un desbordamiento de un buffer overflow, ¿qué es lo que realmente ocurre por detrás? ¿Y por qué me lanza el error no es stack smashing detected? Segmentation fault. Porque el stack machine detector es más reciente, pero segmentation fault, ¿por qué lanza un core dump? ¿Qué es lo que un core? Para nosotros un core, si usamos GDB como debugger, podemos abrir el programa con el core y ya nosotros sabemos exactamente dónde ocurrió el crash para analizarlo. Pero Aleph One se fue un paso mucho más allá. Después de que hubo esa explicación, y voy a explicar qué es lo que explicó Aleph One ahí y por qué no enganchamos tanto, ocurrieron una serie de eventos que nosotros, a partir de ahí, lo único que mirábamos era quién escribió cuál software. Yo quiero leer código fuente para buscar errores, para tratar de hackearlo, como aprendimos en Smashing the Stack. ¿Dónde podemos encontrar oportunidades de explotación? Y eso se convirtió en algo sumamente divertido para nosotros. Ya no queríamos seguir trabajando con hardware, lo que queríamos era buscar software vulnerables para poder explotar, porque era divertido, no era con ningún fin malicioso. Pero en esa época también hubo una persecución, si se puede decir así. Nosotros nos asustamos mucho, porque cuando estábamos trabajando con esto, muchas empresas grandes de aquí empezaron a tildar a los hackers como gente maliciosa, que tenían mala intención y no sé qué, lo que hizo que nosotros saliéramos corriendo de ciberseguridad y nos enfocáramos a trabajar profesionalmente como desarrolladores de software por muchos años, en múltiples lenguajes, telecomunicaciones, interconexión de voz y etcétera. Y hace 10 años nosotros decidimos intentar otra vez de trabajar profesionalmente en ciberseguridad. Y hoy tenemos a Pentrace Cybersecurity, que para nosotros es un sueño hecho realidad. ¿Qué fue lo que presentó Aleph One en este artículo? Aleph One básicamente lo que dijo fue, bueno, cuando tú abres un programa, en este programa tú tienes memoria virtual y este es más o menos el layout de la memoria cuando tú lo corres. Tú tienes principalmente memoria dinámica, que es el heap, memoria estática, bueno, no necesariamente, pero una memoria mucho más rápida, que es el stack. El stack se utiliza más cuando uno va a una función para consumo de variables locales, tú sales y simplemente se va liberando, ¿verdad? Pero el tema es que el stack es sumamente rápido, pero también es limitado. Para cada programa tú tienes una cantidad de stack que puedes alocar. En cuanto al heap, tú le pides al sistema operativo la cantidad de memoria que tú necesites. Por ejemplo, si podemos hacer una diferencia simple, si tú desarrollas un programa como un browser, tú nunca vas a saber cuántos tabs el usuario quiere abrir. Entonces, básicamente, cada vez que se abre un tab, el programa tiene que pedir al sistema operativo, dame más memoria, para yo poder alocar suficiente memoria para abrir este tab. Tanta como el usuario, como la memoria te permita. Y a medida que van cerrando tabs, tú vas liberando memoria. Pero el proceso de retornar memoria al sistema operativo es muy lento. Por lo que el stack, ahí que viene la complicación, tiene múltiples estructuras de datos. Double linked list, single linked list, tiene fast beans, tiene thick-catch beans, es bastante complejo la forma como funciona, porque lo que quiere hacer es alocarlo en diferentes estructuras, depende de cuánto
acceso va a tener el programa en su uso. O sea, yo la guardo en un lugar temporal, en esta estructura de datos, y cuando el programa me la solicite otra vez, yo no voy al kernel a pedirle más memoria, sino que yo reutilizo la que tengo libre aquí. Entonces trata de ser lo más rápido posible. Muchas empresas tratan de destinar muchos recursos a escribir su propia implementación de heap, de cómo se maneja el heap. Incluso browsers como Chrome tienen su propia alocación. Ellos crearon su propia forma de alocar memoria. Pero en Linux, particularmente, por default, todo el mundo usa ptmalloc 2 en libc. Pero en el stack es tan simple como yo pongo y yo saco data. Last in, first out, en una estructura de datos, y básicamente se puede pensar como que es un platos. Yo pongo plato, esa es la data, y cuando quiero retirarlo, yo lo retiro en el mismo orden, de arriba hacia abajo. Entonces, Aleph One lo que dijo fue, bueno, en el caso de un overflow, yo tengo, bueno, aquí no se ve tanto el código, pero básicamente si yo creo una función vulnerable, esta función básicamente lo que hace es que crea un arreglo, tiene 16 bytes que soporta, 16 caracteres, y le pide, por ejemplo, en el caso de la tarea de la universidad frecuente, ¿cuál es tu nombre? Se guarda en una variable para imprimir en la pantalla. Si no se toma cuidado y no se verifica cuántos caracteres el usuario entra, entonces tú desbordas el buffer. ¿Qué es lo que dijo Aleph One? Bueno, si nosotros, aquí podemos ver la cantidad de A y el segmentation fault, core dump. Si nosotros abrimos el debugger y ponemos un breakpoint para parar la ejecución en diferentes puntos de la ejecución del programa, lo ponemos antes de la copia y después de la copia. Si ejecutamos antes de copiar la data, podemos ver, este es el layout en el stack. Entonces, lamentablemente no se ve tanto, pero por lo menos se ve el return address, que es el último del final. Entonces, los últimos 4 bytes es la dirección, son 32 bits, ¿verdad? En esa época, estamos hablando del 96. Esos últimos 4 bytes van a ir en el return address. Ese es el return address. Entonces, el instruction pointer, y claro, insto a todo el mundo que trate de entender y leer el artículo en Frag Magazine 49, creo que es. Básicamente, ¿cuál es el tema? Que si yo escribo más de la cuenta, yo debería poder sobreescribir esa dirección de retorno. En este caso, el string, muchas A's y las últimas 4 son B. Ahí podemos ver que si yo ejecuto esto, va a dar el segmentation fault porque la dirección BBBB no existe en la memoria. Entonces Aleph One dijo, pero un momento. Cuando yo ejecuto esto, me dice que hubo un error 42424242, que es la representación hex, ASCII hex de BBBB. Si yo modifico esto y pongo una dirección real, entonces lo va a ejecutar. Porque él no sabe, el puntero simplemente, yo le indico dónde yo quiero que ejecute. Entonces Aleph One lo que pensó fue, ¿qué tal si yo creo un programa y lo pongo al inicio del buffer? En vez de la A al inicio, yo voy a poner un programa, los opcodes del programa. O sea, yo voy a compilar en assembly, porque es bien pequeño, elimino los nulls, porque string copy, digamos que cuando llega el null terminó el string. Entonces yo elimino los nulls para que no termine. Y yo le apunto el return address al inicio de las A. Si yo consigo hacer eso, quiere decir que yo consigo ejecución. Y aquí podemos ver, en este caso fue un ejemplo real, actual, compilando los 32 bits. Se crea un programa en Assembly, se compila en NetWide Assembly, en Linux, OBJDOM para sacar los opcodes y se va creando en la cadena como si fueran A, pero realmente es un programa. Al ejecutarlo, básicamente me dio un shell. Esto se puede hacer a múltiples niveles. O sea, si yo lo mando remotamente, ejecuta igual. Lo único que yo cambiaría el shellcode, que en lugar de darme un shell remoto, yo tal vez le digo, conéctate a mí, o hago cualquier otra cosa que me invente yo. ¿Qué tan relevante es esto? Si esto es del 96. En una de mis últimas investigaciones, a un software llamado SNGrep, open source, que es para análisis de voz sobre IP, yo utilizo una técnica avanzada de búsqueda de vulnerabilidad en software, especialmente software que son más grandes. No importa si tengo acceso o no al código fuente, esta técnica se llama Smart Fuzzing. Y al final voy a poner algunas referencias que lo pueden ayudar a entender un poco más sobre esto. Pero en la última, yo conseguí 2 vulnerabilidades interesantes, que fueron 2 Stack Overflow exactamente iguales a los de Aleph One en el 96. Lo único que ellos no utilizaron funciones
vulnerables como STR copy, STR CPI en C, sino que utilizaron STRN CPI, que forza al programador a especificar la cantidad de caracteres que va a copiar para evitar que haga un overflow como ocurría antes. El error de ellos fue que utilizaron una expresión regular y en el código, que lamentablemente no se ve bien, en el código lo que hacen es que toman como length, como la cantidad de caracteres a copiar, es el inicio del match de la expresión regular y el fin. Pero en la expresión regular me permiten, hay un signo de más o un asterisco, que me permite escribir tanto caracteres como yo quiera. Quiere decir que yo soy el que controla la cantidad de caracteres que se pueden escribir. Entonces, en este caso, una persona con malas intenciones ejecuta lo que quiere. Y eso es mucho más difícil de percibir cuando tú estás mirando un código muy grande y usualmente, desde el punto de vista de desarrollo de software, no se espera que los programadores tengan este conocimiento avanzado y profundo de ciberseguridad, porque lo principal es desarrollar softwares estables en el menor tiempo posible. Obviamente, mientras más conocimiento se tiene, es menos probable que se cometan estos errores. ¿Y cómo llevamos esto a digamos que DevSecOps? No sé si han escuchado el término, que es bastante popular. En integración continua, cuando estamos desarrollando un equipo de desarrollo, yo tomé esta misma lógica que utilizaron estos programadores para inducir este error, y lo que hice fue que creé una regla SAST, que es una manera de automatizar las pruebas de análisis estático de código, que no es necesariamente revisión manual, ¿verdad? Es automático. Y la idea es que cada vez que un programador comete un error similar, se puede automatizar que cuando lo cometa, digamos que revive una vulnerabilidad o dentro de un año escribió un código muy similar porque un tema del razonamiento, la persona que lo escribió tal vez entiende que eso no está mal o está acostumbrado a hacerlo, es muy probable que vuelva a inducir error. Con estas reglas SAS tú puedes automatizarlo y tener alertas, que te mande una notificación, que te abra un ticket para que los programadores reaccionen antes que hackeen el software a través de estas vulnerabilidades. Crear estas reglas SAS, después de conseguir esta vulnerabilidad, utilizando fuzzing, yo puedo encontrar 3 vulnerabilidades más en otra parte del código, que eran formas diferentes, que posiblemente el fuzzer iba a tardar más en encontrar, pero tratando de entender la lógica de los programadores, podemos llegar aquí. Y por último, si pueden tomar una foto a esta pantalla, déjame ver si me muevo ahí un poco. Aquí hay algunas referencias, si quieren profundizar en estos temas, especialmente explotación de HIP. Yo di una charla en el 2019 en el Hackfest Summit sobre una introducción a explotación avanzada de HIP. Y aquí hay una presentación que detalla bastante claro cómo funciona. Descubrí una nueva técnica de explotación al libc que todavía es vigente, desde la versión 2.32 del libc, que permite a una persona evadir todos los controles del libc para poder alcanzar ejecución. Como le dije anteriormente, cada día la explotación en el stack es más compleja, porque el stack es lo que más se protege, porque también es lo más atacado y es lo más fácil de explotar. Debido a esto, hay muchas oportunidades de explotación en el HIP y hay muchos atacantes que están utilizando el HIP para explotar hoy, porque es más difícil proteger. O sea, en HIP tú tienes un trade-off. O tú tienes mucha seguridad o tú tienes mucha velocidad. Tú no puedes tenerlo todo. Porque mucho control de seguridad quiere decir que las verificaciones hacen que se haga más lento el manejo de memoria. Entonces, hay oportunidades, pero es muy difícil de entender. Cada implementación de HIP es diferente. Quiere decir que la forma de evadir y de ejecutar en el HIP también es diferente. En House of Einherjar fue publicada esta técnica en How to HIP, del grupo de Shellfish de la Universidad de Stanford, y tuve el honor de que aceptaran esta técnica y la publicaran. Y también en el canal de YouTube de Go Hacking, yo hago una explicación, una introducción a HIP, fue un video durante, y también yo explico en detalle cómo funciona esta técnica de explotación, cómo tú organizas el layout de la memoria para una ejecución remota. Y por último, recientemente, el final del año pasado, yo participé del Hackfest en Hollywood, en California, explicando, digamos que una introducción práctica a fuzzing inteligente, feedback-based fuzzing y coverage-guided fuzzing. Y a través de esto,
pude descubrir 8 vulnerabilidades Zero Day en una semana. Utilizando las mismas estrategias que yo presento en esa charla, se podían conseguir vulnerabilidades en general, en cualquier tipo de software, sin importar si es open source, si es black box, si no se tiene acceso ni siquiera a feedback, se podría ejecutar también. Y ahora voy a pasar el micrófono a Rilke Petrovsky. Muchísimas gracias.